Sin más, bueno, vamos a empezar, a darle inicio a esta charla. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús. En el libro de Daniel, vamos a leer en Daniel capítulo 12. Voy a leer todo el pasaje porque es importante este pasaje de Daniel capítulo 12. Lo voy a leer ahora para no volverlo a leer después cuando estemos dando la charla, la conferencia. Entonces, exactamente este pasaje habla del tiempo del fin, o sea, final de todas las cosas, habla este pasaje del libro de Daniel. Entonces, Daniel capítulo 12, del verso 1, dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Grábese esa palabra, a perpetua eternidad, a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno, el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Vuelvo y lo repito. Será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, dice Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hablar en esta noche, vamos a hablar un poco de la escatología bíblica en estos tiempos de pandemia, aprovechando bien el tiempo, como dice la Biblia.
hice unos estudios, organicé unos estudios que tenía y el Señor me permitió, y duré un tiempo bastante, por ahí como unos 4 o 5 meses, preparando un material, unas diapositivas que van divididas en todas las dispensaciones, un estudio que hice en todas las dispensaciones, organización cronológica de las dispensaciones y de los tiempos escatológicos. Ese material también se lo compartí al hermano Winston, al hermano Javier, también se lo compartí para que ellos me dieran el aval del estudio que había realizado. Entonces, mis hermanos, solamente voy a compartir con ustedes el día de hoy 2 diapositivas, 2 imágenes, donde vamos a hacer un recorrido muy somero de los tiempos escatológicos. Entonces, podemos partir definiendo qué es escatología. La palabra escatología es el estudio de los eventos finales, por decirlo así, el estudio de los eventos del fin. Pero también la escatología se encarga del estudio de los inicios, de los eventos del inicio y del presente de la humanidad. Es decir, que la escatología abarca toda la historia del ser humano desde los inicios, abarca el presente y también abarca el futuro, ¿sí? La escatología también va de la mano con una ciencia que se llama cronología bíblica. La cronología bíblica es muy importante porque ayuda en el estudio de los eventos escatológicos a la organización, porque muchos, los que estudiamos la Biblia, y muchos ya saben en sí los eventos finales, que es lo que le espera a la iglesia, que la iglesia va a ser levantada, que va a ir al cielo, pero no tenemos como una organización cronológica de los eventos finales. Entonces, yo lo que quiero el día de hoy es hacer o presentarles una organización cronológica de estos eventos finales. Hablaremos, tocaremos algunos puntos de los eventos finales y les daré algunas citas. Por cuestiones del tiempo no alcanzaremos a compartir más. Quedará para otra ocasión. Entonces, vamos a compartir aquí una diapositiva. Bien, esta diapositiva que les estoy mostrando aquí en este momento, esta diapositiva habla de la línea del tiempo de la humanidad. Esta es la línea del tiempo de la humanidad que está abarcada en el pasaje que acabamos de leer, el capítulo 12 del libro de Daniel. Abarca toda la historia de la humanidad, un breve resumen allí de todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Entonces, esto que presentamos aquí es una línea cronológica de la historia de la humanidad desde el principio, aquí donde les señalo en el huerto del Edén, que es la creación, hasta acá el final, que es en Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22 de este libro, donde muestra el destino final del ser humano, ¿sí? Entonces, arranquemos diciendo que Dios está por encima de todo.
la unicidad de Dios. Dios es uno y uno es su nombre y Él está por encima de todas las cosas. Esta línea encierra el tiempo de la humanidad, desde Génesis hasta Cristo, hasta la muerte de Cristo, y desde Cristo hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Este periodo que abarca aquí es el periodo que abarca el Antiguo Testamento, y este periodo de acá es lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Aquí tengo encerrado la palabra eternidad porque Dios es la palabra eternidad, por decirlo así, o la eternidad está dentro de Dios. Dios está fuera de la eternidad, ¿sí? Dios está fuera de la eternidad. Y Dios acá en esta eternidad, fuera de la línea del tiempo de la raza humana, fuera de la línea del tiempo, en este tiempo acá arriba es donde Dios ideó la creación del ser humano, donde el Señor se ideó cómo iba a crear al mundo y todas estas cosas. Él acá se ideó todo eso. Ese es como el plano de Dios acá, antes de crear las cosas. Y cuando el ser humano es creado, el ser humano es creado a perpetuidad, como lo dice Daniel, no en eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios creó al ser humano, desde que el ser humano fue creado, él no iba a morir, él iba a vivir perpetuamente por muchos días, ¿sí? No iba a morir. No se puede decir que el ser humano fue creado en eternidad porque el hombre no es eterno. El hombre tiene un inicio porque Dios lo creó, pero sí el hombre fue creado a perpetuidad por Dios para que él no muriera, para que él no muriera. Pero a causa del pecado, entonces el hombre cayó en la muerte. Luego acá cuando aparece Cristo en escena, él vino a redimirnos a nosotros de la condenación, de la muerte, del pecado, de tres enemigos mortales que teníamos nosotros, ¿sí? Que es el pecado, la muerte y Satanás, los demonios. Esos son los tres enemigos de nosotros, los seres humanos. Y Él nos redimió de la culpa, del pecado, nos redimió de esa culpa, nos quitó esa culpa. Y después de Cristo, hay una gran diferencia en el después de Cristo y antes de Cristo. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, todos los seres humanos estaban condenados, porque Cristo no había aparecido en escena. Como Cristo no había aparecido en escena, digamos, en este punto, toda la raza humana estaba condenada, porque a nadie le habían sido perdonados los pecados, sino que los pecados fueron perdonados. La justicia divina quedó satisfecha, por decirlo así, cuando Cristo aparece en escena y Él muere. Entonces Él redimió a los del Antiguo Testamento, a los que estaban antes de Cristo, y Él redimió también a los que iban a nacer después de Él. ¿Sí? Entonces, eso fue una lucha tremenda que cambió la historia de la raza humana, pero también cambió la dimensión espiritual, los poderíos espirituales, porque recuerden que antes de Cristo, por decirlo así, Satanás tenía autoridad, tenía permiso, no autoridad, tenía permiso, él podía entrar en el cielo y era acusador, él era acusador de nosotros, ¿sí? Pero después de Cristo, eso también un ejemplo, les pongo solo un ejemplo, cuando Job dice en el primer capítulo de Job que estaban reunidos los hijos de Dios, dentro de esto llegó Satanás y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra.
Y allí se muestra cómo Satanás acusó a Job, al siervo Job. Entonces, antes de Cristo teníamos un acusador. Antes de que el Señor muriera y resucitara, Él tenía esa autoridad de llegar y acusarnos delante de Dios. Y todos los hombres eran culpables de muerte y no había ni uno salvo. Por eso dice la Biblia, miré desde los cielos y no había ni uno justo. Ni uno justo. Nadie hacía lo bueno. Luego, después de Cristo, ya se cambian los papeles, se cambia la dimensión espiritual. Hubo una lucha espiritual. Cuando la Biblia habla acerca de que la tierra duró 3 horas de tinieblas, y solamente aquí fueron 3 horas de tinieblas, pero en el mundo espiritual, en el nivel espiritual, eso tuvo que ser una lucha tremenda. El Señor aceptando su golpe de autoridad contra la muerte, contra el pecado y contra Satanás y sus demonios. Entonces eso fue algo tremendo. El Señor salió victorioso de allí y de allí en adelante hubo salvación para los que habían muerto como para los que iban a morir después de Cristo. ¿Sí? Entonces, esta parte de la historia humana es la que estamos viviendo, esta parte de acá, que es después de Cristo. Y llevamos lo que se dice, llevamos 2000 años, 2020 años, según nuestro calendario. Según el calendario de nosotros, llevamos 2020 años. Nosotros usamos el calendario gregoriano. Los judíos utilizan el calendario de ellos. La diferencia es que el calendario judío tiene menos días, creo que son 352 días, y el calendario que nosotros usamos tiene 367 días. Entonces, esa cantidad de días hace que las fechas no sean exactas en el estudio escatológico. Bien, por decirlo así, eso fue algo, un resumen que hicimos allí. Cuando en esta diapositiva encontramos la línea escatológica y encontramos acá antes de Cristo hubo una visión muy importante que son las que tuvo el rey Nabucodonosor, esos sueños que él tuvo y la visión que tuvo Daniel, son, por decirlo así, los que explican el tiempo de los gentiles, el tiempo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo el tiempo de los gentiles, ¿sí? Una cosa es el tiempo de los gentiles y otra cosa es la plenitud de los gentiles. Entonces, de Cristo hacia acá se sigue viviendo el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es en relación con el pueblo de Israel, Ese era el tiempo de gobierno de los gentiles sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser gobernado por los gentiles, ¿sí? Entonces ese es el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo va a terminar el tiempo de los gentiles? Con la segunda venida de Cristo, más exactamente acá en este punto, con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y lo que les decía ahorita, la plenitud de los gentiles, eso está en Romanos capítulo 11, el verso 25. La plenitud de los gentiles abarca desde Cristo. Aquí está la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo es muy importante porque cambió el efecto y nos dio a nosotros la posibilidad, los que hemos creído en Él, de que así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitemos los que hayamos creído en Él.
¿sí? Entonces, para partir de la plenitud de los gentiles es desde Cristo hasta el levantamiento de la iglesia, hasta el levantamiento de la iglesia. Aquí les ubiqué, la iglesia va hacia el cielo en este punto. Podemos decir que estamos cerca, podemos decir que nos encontramos en este lapso de la historia de la humanidad. Faltarán unos días, un tiempo, un año para la venida del Señor. No se sabe, pero la venida del Señor está cerca. Bien. En cuanto a la salvación, podemos hablar de que hay dos resurrecciones y lo leíamos en Daniel ahorita, Daniel capítulo 12, perdón, dice que hay dos resurrecciones. Una resurrección, en el verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza. Entonces, Daniel aclara ahí que hay dos resurrecciones, una resurrección de vida y una resurrección de vergüenza o de condenación. Pero la resurrección que es de vida, esa resurrección se divide, tiene una subdivisión, se divide en tres partes. ¿Sí? Primero Cristo, eso está en primer libro de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, habla acerca de la resurrección de los muertos. Y en el verso 23 más exactamente, él habla de que primero Cristo, porque él debe tener la preeminencia en todo. Entonces Cristo como las primicias de los que resucitan para vida. Aquí en este momento el Señor es ascendido a los cielos. El Señor asciende a los cielos y se sienta en el trono de la gracia. Óigalo bien, en el trono de la gracia. Antes de Cristo, el Señor estaba sentado en el trono de su poder, ¿sí? En la esplenitud, en el esplendor de su poder. Pero después de Cristo, el Señor se sienta en el trono de la gracia. Por eso las personas, nosotros los seres humanos debemos aprovechar que estamos gozando la mejor dispensación que el Señor proveyó para el ser humano. Porque esta dispensación de la gracia, el Señor no le toma en cuenta al hombre los pecados. Dios está sentado en un trono de gracia. Él lo perdona todo ahora. En estos momentos Él no juzga, sino que perdona, 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 perdona y perdona. ¿Sí? Porque Él está sentado en un trono de la gracia. Pero cuando Él venga a levantar a la iglesia, entonces les decía que en este punto es el levantamiento de la iglesia. Señales para el arrebatamiento, el levantamiento, el rapto de la iglesia. No hay señales, no podemos decir que va a suceder esto o aquello antes de la venida del Señor. Eso no se puede decir, porque la Biblia no muestra algo que pueda decir esto sucederá antes del levantamiento de la iglesia. No, no lo dice. Lo que la Biblia sí dice, y lo leímos en Daniel, donde decía que esto, ¿cuándo sucederán estas cosas? Que preguntaba Daniel. Entonces dice, cuando el pueblo sea devuelto a su nación. Ya Israel, hablando del pueblo de Israel, porque las promesas y las profecías están para el pueblo de Israel. Entonces ya Israel, en este punto de la historia de la humanidad, ya Israel es una nación. Israel duró casi 2000 años peregrinando, no era nación. Lo que el Señor hablaba acerca de la higuera. La higuera es Israel. Entonces le preguntaron los apóstoles, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Entonces el Señor les refirió fue lo de la higuera aprender.
cuando ya está para brotar, para dar su fruto, entonces saber que el tiempo está cerca. Entonces ya Israel en estos momentos es una potencia mundial, por decirlo así, y todos sabemos que lidera en ciencia, lidera económicamente. Israel está por encima de las demás naciones en conocimiento y en economía. Ya ha madurado, ya está como el Señor había dicho de que la higuera iba a florecer, ¿sí? Luego entonces, en este punto de aquí, será el levantamiento de la iglesia. Nosotros tenemos que estar a la expectativa porque no sabemos en qué momento ni cuándo sucederá el levantamiento de la iglesia. Solo sabemos qué sucederá. Y en este punto aquí es donde uno se pregunta, ¿quiénes son los que van a resucitar para ir al cielo? ¿Quiénes van a ir al cielo en este punto? ¿Sí? En la venida del Señor por la iglesia será una venida invisible, nadie lo verá, Él estará en las nubes y los ángeles juntarán a los escogidos desde los cuatro rincones de la tierra y los muertos en Cristo, dice Pablo a los tesalonicenses, tampoco ignoréis acerca de los que duermen, capítulo 4, el verso 13 dice, tampoco quiero que ignoréis acerca de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza, ¿sí? Porque sabemos que el día del Señor vendrá. Ellos se van a levantar de entre los muertos. Entonces, esta será la segunda resurrección de vida, en la cual se divide la primera resurrección. Se resucitará los muertos en Cristo. Óigase bien, única y exclusivamente en este punto van a resucitar los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los muertos en Cristo son los que han aceptado el evangelio a través de estos 2000 años de predicación. Es decir, que como dice el Señor, Pablo dice a los corintios, dice, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia. Entonces hay tres pueblos. Está el pueblo judío, está el pueblo gentil y está la iglesia. De entre esos dos pueblos, de entre el pueblo judío y de entre el pueblo gentil, el Señor está sacando personal para que haga parte de la iglesia. Esas personas que hacen parte de la iglesia, que ya han muerto, son los que van a resucitar aquí. El levantamiento solamente será para la iglesia, los que hacen parte de la iglesia. Nosotros, si estamos vivos, nos iremos con el Señor, seremos transformados, iremos al cielo en este punto. No resucitarán niños, resucitarán niños si murieron dentro de la iglesia. ¿Sí? Si no murieron dentro de la iglesia, no resucitarán en este punto. También decimos que los que hacen parte de la iglesia, entonces podemos decir nuestros hijos, pero los hijos que son de cristianos, los hijos cristianos, Pablo en Corintio también menciona esto, Corintio capítulo 7, Pablo dice específicamente que el Padre, nosotros los cristianos, santificamos a nuestros hijos, por eso ellos hacen parte de la iglesia, porque nosotros le transmitimos de la santidad que Dios nos da, nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Por ejemplo, yo le transmito a mi hija Isabel y le transmito a mi hijo Pablo Daniel, que son niños que todavía están en inocencia, pero están dentro de la iglesia y yo le transmito de esa santidad, por eso ellos hacen parte de la iglesia. Por eso el día que el Señor venga, ellos se van. Mas no será así con los hijos de los que no se han convertido. Sí, hay que aclarar eso, porque algunos piensan que cuando el Señor levante la iglesia, todos los niños en todo el mundo van a desaparecer. No será así, sino que exclusivamente
los niños que hacen parte de la iglesia, como les explicaba. Porque la historia de la humanidad tiene que continuar. Mire, a la historia de la humanidad le falta todo esto. Entonces los niños que no hacen parte de la iglesia no van a ascender al cielo aquí en este punto. Entonces ascendemos al cielo y en el cielo habrán tres eventos importantes para nosotros, que es el tribunal de Cristo o el juicio de Cristo, la posesión de las moradas, aquí está pegada la palabra, posesión de las moradas adquiridas y las bodas del Cordero. Yo lo puse así, pero la Biblia no declara un orden en estos tres eventos. No hay un orden cronológico en estos tres eventos, sino que yo lo puse así por apreciación. Cuando estemos allá en el cielo, sucederán estos tres eventos. El tribunal de Cristo es donde vamos a ser juzgados nosotros, pero por las obras. Ese tribunal no es para condenar o para salvar. Ese tribunal no es de condenación ni de salvación. Ese tribunal de Cristo que aparece allí es un tribunal para recibir los galardones por la obra que nosotros hemos hecho. Pablo también lo menciona en lo que en Corintios dice que la obra de cada uno, las acciones que nosotros hacemos, las acciones justas, dice él, justas de los santos, serán probadas como por fuego. Entonces, allí la obra que cada uno sobreedificó, él pone un ejemplo, algunos sobreedificarán en oro y piedras preciosas, otros en heno, hojarasca, madera, pero la obra de cada uno será probada como por fuego, y el que le permaneciere la obra, entonces así recibirá su galardón. Son las acciones que nosotros realizamos. La posesión de las moradas es la herencia que Dios nos tiene a nosotros en el cielo. El Señor le dice a los discípulos, me voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera pues a preparar las moradas. ¿Sí? Son la herencia del Señor, de herencia que para las bodas del Cordero, donde la iglesia, por eso es que esto es exclusivo de la iglesia va a casarse con el Señor, a ver una ceremonia, unas bodas del Cordero, y la esposa que el Señor ha preparado para presentársela a sí mismo. Esta esposa estará en las bodas del Cordero. Esto sucederá en el periodo de tiempos y medio tiempo, lo que leímos en Daniel capítulo 12. La palabra tiempo quiere decir un año, tiempos quiere decir 2 años, entonces 1 año y 2 años serían 3, y medio tiempo serían 3 años y medio, y luego Daniel le añade los 1269 días o 90 días, algo así, que son nuestros otros 3 años y medio, que en total serían 7 años, donde estaremos con el Señor en las nubes. En ese momento, en la tierra estará viviendo el pueblo de Israel. Óigase bien, porque la gran tribulación es para el pueblo de Israel. Aparte de que toda la humanidad sufrirá estragos por esto, pero más que todo la tribulación será para el pueblo de Israel. Y he oído en esto de que algunos piensan que la gran tribulación será para la iglesia en ningún momento por la gran tribulación, por la iglesia es levantada en este punto. De aquí en adelante comienza la gran tribulación para el pueblo de Israel, y la iglesia ya no está aquí, la iglesia está en el cielo. Este tiempo que está aquí será de paz para Israel. Los primeros 3 años y medio será de paz para Israel, y los segundos mitad de los otros 3 años será
de persecución para el pueblo de Israel. Es el periodo de la gran tribulación, donde muchos en el pueblo de Israel reconocerán al Señor Jesucristo y en este periodo, después del levantamiento de la iglesia, se predicará un evangelio que es llamado el evangelio del reino, el evangelio del reino del Señor. Nosotros en este periodo de aquí de Cristo hasta el levantamiento de la iglesia estamos predicando el evangelio, la gracia de Dios. Son dos cosas diferentes. El evangelio del reino será por juicio para salvación del pueblo de Israel, los que no adoren a la bestia ni los que se arrodillen a ella, por juicio, aceptando el nombre del Señor, serán ejecutados y alcanzarán la salvación. ¿Sí? Cuando termine este periodo de la gran tribulación contra el pueblo de Israel y que todo el mundo, porque aparte del pueblo de Israel, todas las naciones sufrirán, pero habrá naciones que estarán a favor de Israel en la gran tribulación, como también habrán naciones que se levantarán en contra del pueblo de Israel y harán guerra contra Israel. ¿Sí? Entonces, en este punto aquí que termina la gran tribulación, es la segunda venida de Cristo. Ahí sí se habla de la segunda venida de Cristo y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Él vendrá con la iglesia a gobernar la tierra. Pero antes de que el Señor venga con la iglesia, habrá otra resurrección aquí. Resurrección de vida. En este punto hay una resurrección de vida que es la tercera parte para completar la primera resurrección, que es resurrección de vida, será la tercera parte de la resurrección. Entonces, en este punto aquí sí resucitará muchísima cantidad de gente, resucitarán el pueblo de Israel que vivió aquí, que se salvó en la tribulación, resucitarán todos los que se salvaron antes de Cristo, y que yo personalmente pienso que no solamente son del pueblo de Israel, porque la Biblia dice que si no estoy mal es en Malaquías. Malaquías, vamos a buscarlo acá en la Biblia. Malaquías capítulo 1. Dice el verso 11 en Malaquías: porque desde donde el sol nace hasta donde se es grande mi nombre entre todas las naciones. ¿Sí? Y en todo lugar, dice, en todo lugar, o sea, en todas las naciones, se ofrece a mi nombre incienso y ofrendas limpias, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si al Señor no solamente el pueblo de Israel lo adoraba, sino que había en todas las naciones ofrecían ofrendas al Señor, entonces quiere decir que hubo la posibilidad de que hubo gente en todas las naciones antes de Cristo que se salvaran. Bueno, los salvos, ese personal se levantará aquí, resucitarán los que el pueblo de Israel que se salvó por medio de la gran tribulación, resucitarán aquí, resucitarán. Algunos dicen dentro de la iglesia, porque recuerden que estamos viendo la escatología según la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Cada iglesia, cada doctrina religiosa tiene su escatología, y nosotros en esta noche estamos mirando la escatología desde el punto de vista y bajo las doctrinas de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces, en este punto hay algunos que dicen que resucitarán inocentes, aquellos que murieron siendo niños, aunque nadie se puede justificar para con Dios, no podemos decir que nadie pueda decir soy inocente delante de Dios, pero hubo personas que murieron en estado o en tiempo de inocencia, lo que se conoce como tiempo de inocencia, no tenían razón ni conocimiento de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, los bebés, los niños,
los infantes, los que murieron, por decirlo también, antes de nacer, los que murieron en el parto, todos esos resucitarán, no hacen parte de la iglesia, pero serán salvos. Dice en Apocalipsis capítulo 20, que se presentó una cantidad de gente de todas las naciones en el cielo, pero no tenían ropas blancas, dice. Entonces Daniel dice, ¿quiénes son estos? Dice Juan, que fue el que vio la visión, el apóstol Juan, él le pregunta al ángel, ¿quiénes son estos? Entonces el ángel le dice, estos son los que han escapado de la gran tribulación. Entonces es en este punto que ellos resucitan, se presentan acá en el cielo. Entonces dice la Biblia que no tienen ropas blancas. Entonces dice, se le entregará las ropas blancas y ellos entrarán a la cena, porque ellos comerán la cena, ellos comerán de la cena del Señor, comerán, compartirán con la iglesia. Ya ha sucedido el tribunal de Cristo, la posesión de las moradas, la boda del Cordero, pero ellos serán convidados a la cena del Cordero. Ellos son convidados, ¿sí?, a la cena del Cordero. Entonces, todo ese personal que hace parte de todo el mundo que alcanzará la salvación, resucitará y se presentarán en el cielo, comerán. Y entonces dice allí la Biblia, y ellos reinarán con Cristo 1000 años. Entonces aquí es donde el Señor desciende inmediatamente con la iglesia, desciende como lo describe la Biblia, con un cinto que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor vendrá a la tierra, y esta sí es la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida sí que tiene señales, esta sí tiene señales acerca de la segunda venida de Cristo. El levantamiento de la iglesia no tiene señales, no tiene profecías que puedan decir cuándo serán y cómo sucederá el levantamiento de la iglesia. Eso no hay profecías acerca de eso, no lo dice. Pero la segunda venida de Cristo sí muestra profecías y sí muestra acontecimientos aquí, que Él vendrá y pondrá su pie sobre el monte se partirá en dos, el Señor llegará. Entonces aquí es donde se va a formar una guerra. Aquí dice la Biblia que el anticristo, el falso profeta y Satanás, ellos serán encarcelados, serán atados y echados a la cárcel por 1000 años. Pero en este periodo de tiempo que hay aquí, entonces vendrán los juicios, vendrán unos juicios. Este juicio que viene aquí son los juicios a las naciones. Son los juicios a las naciones. ¿Cuáles naciones? Las naciones que se levantaron en contra de Israel en el periodo de la gran tribulación. Entonces, las naciones llegarán donde el Señor, y el Señor les dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sueño me diste posada, cuando estuve enfermo tú me visitaste, fuiste, cuando yo tú me atendiste. Venid a mí, benditos de mi Padre. Entonces las naciones esas le preguntarán al Señor: ¿cuándo hicimos esto? Entonces el Señor les dirá: esto se lo hiciste a Israel, aquí en el periodo se lo hiciste a Israel, por cuanto se lo hiciste a ellos, estos mis pequeños, a mí también me lo hiciste. ¿Sí? Entonces esas naciones entrarán al milenio, pasarán al milenio. Las naciones que no pasarán son aquellas naciones que hicieron guerra contra Israel. Entonces el Señor les dirá: apartaos de mí. A los de la izquierda dice, a los de la derecha le dice: benditos de mi Padre, y a los de la izquierda le dice: apartaos de mí. Entonces
ellos le dirán, Señor, ¿y qué te hemos hecho? ¿Cuándo te hicimos esto? Y él le dije, porque cuando yo tuve hambre, no me diste de comer. Cuando yo estuve desnudo, no me vestiste. Cuando estuve enfermo, no me visitaste. Cuando estuve en la cárcel, no me atendiste. Entonces esas naciones le dirán al Señor, ¿y cuándo te hicimos eso si nosotros no te hemos ofendido así? Entonces el Señor les dirá lo mismo. Por cuanto en este periodo se lo hiciste a Israel, a mí me lo hiciste. Entonces esas naciones serán condenadas allí y estas naciones desaparecerán, no entrarán al milenio. En este punto, antes de entrar al milenio, la tierra será reformada. La tierra va a ser reformada. Yo me hago idea de como un cubo de Ridi, el que cogen y arman, que lo van armando poniendo de un color de un lado y otro color del otro lado. Yo me hago una idea de que la tierra será reformada porque naciones desaparecerán, los ecosistemas volverán a su estado natural inicial, como estaba en el principio allá cuando el Señor los creó. La naturaleza será vuelta a ese estado de inocencia, toda la naturaleza será vuelta a ese estado de inocencia. Al hombre le volverá la longevidad, le volverá los muchos días al ser humano. Entonces los niños, dice la Biblia, los niños que nacen en este periodo aquí antes de iniciar el milenio, el niño será de 100 años y ellos vivirán 1000 años. En este periodo del milenio se cumplirán muchas de las profecías que hay en el Antiguo Testamento, que hay en el libro de Isaías, que habla bastante de esto, de esas profecías del milenio. Menciona que estarán en la cueva el cordero y el león, porque le volverá la inocencia a la naturaleza, como el Señor la había creado. Y el Señor en este periodo del milenio gobernará con la iglesia, con todos, gobernará aquí este periodo del milenio y le enseñará al hombre, porque el hombre se queja contra Dios a día, todos los días, porque no sabe gobernar la tierra, y Dios viene en un milenio, o sea, en 1000 años, Dios le va a enseñar a los gobiernos mundiales cómo es que se gobierna, les va a enseñar a ellos a gobernar. El Señor regirá y todas las naciones todos los años tendrán que ir a ofrecer sacrificios delante del Señor. Todos por obligación tendrán que ir. La nación que no vaya, dice la Biblia, la nación que no vaya, esa nación no le lloverá en ese año, no tendrá cultivos en ese año. Entonces todo esto sucederá en este periodo de el milenio. Este punto que está aquí es la guerra de Armagedón. Aquí me equivoqué, señalé, aquí no hay guerra de Armagedón, aquí lo que hay es un juicio en este punto. La guerra de Armagedón será acá, al final de la gran tribulación, al final del milenio. Satanás es suelto. Satanás es suelto y él engañará, óigase bien, engañará a toda la raza humana. Todo el mundo será engañado. Ahí nadie, la Biblia dice todo y es un todo absoluto. Eso está en Apocalipsis. Entre el capítulo 20, hay que estudiar el capítulo 19, 20, 21 y 22, que ya es la parte de los eventos finales. Entonces dice que toda la raza humana será engañada y ellos se levantarán en contra del Señor. Entonces se armará una guerra aquí que será llamada, es llamada por la Biblia, eso está en los profetas menores también, la guerra de Armagedón. Aquí en este punto hay ahora no me acuerdo cuál es el profeta menor que lo llama la guerra de Gog. No, esta guerra de Armagedón será en el valle de Gog y Magog, que me acuerdo. Bueno, en este punto se armará la guerra de Armagedón. Toda la raza humana con Satanás y su séquito, todos en contra del Cordero, en contra del Señor y de su pueblo, de los santos, de los salvos, de todos, llegarán a hacer guerra. Entonces el Señor los exterminará. Todos serán muertos. Aquí en este punto, después de esta guerra, todos morirán.
se cierra la parte de la historia de la humanidad y ellos resucitarán delante de el trono blanco, que es el juicio de Dios. Entonces dice la Biblia, todos, grandes, pequeños, la muerte entregará los muertos. Todos estarán delante del Señor, grandes y pequeños, y serán juzgados. ¿Por qué serán juzgados? Por no aceptar el evangelio. Ese es el juicio que les va a hacer el Señor a ellos. No aceptaron el evangelio. El apóstol Juan, él dice, hablando del amor del Señor, no me acuerdo ahora de la cita, voy a buscarlo para verme, que no me traicione la mente. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? Creo que es ese, pero un momentico, yo busco aquí la cita, creo que es San Juan 3. San Juan 3:16, sí. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, todo el que cree en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mira lo que dice el 19. Y esta es la condenación. Ahí era donde yo quería llegar para que ustedes vieran lo que dice acá la Biblia. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, en este punto, cuando llegue el juicio ante el trono blanco, ese juicio será para condenación. Allí no habrá salvación. Todos serán condenados en ese punto de la historia. Ya se cerró el ciclo, porque en este punto se cierra el ciclo de las resurrecciones de salvación. Les leo la Biblia para que ustedes lo vean. Se los voy a leer en Apocalipsis porque dice algo muy puntual. Allí la Biblia dice, bienaventurado el santo, porque la Biblia lo declara santo, el que hace parte de la primera resurrección. Bienaventurado el santo que hace parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en este punto se cierra el ciclo de la resurrección para salvación y se cierra el ciclo. La Biblia no muestra en ninguna parte, no podemos decir que en este periodo del milenio habrá predicación del evangelio o salvación. La Biblia no muestra eso. Muestra es el gobierno del Señor. El Señor gobernará la tierra. En este punto de la Biblia no hay cómo declarar si el Señor salvará a alguien. Tampoco podemos decir que no sucederá, porque no podemos negarlo ni afirmarlo. Hay cosas, estos son cosas secretas, dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, más las que han sido reveladas, iluminadas, nos pertenecen a nosotros los hombres. Entonces, hablando acá de este punto, todos resucitarán ante el juicio del trono blanco y serán condenados por no haber creído en el Señor. Solamente por eso, por no haber creído en el Señor. Entonces ellos serán condenados al infierno. Ahí sí serán abiertas las puertas del infierno, porque hay muchos que piensan que el infierno es la casa de Satanás, los demonios tienen poder ahí.
No, Señor, eso es un lugar que el Señor tiene preparado para Satanás, los demonios y los que no acepten el evangelio. Ese es un lugar de condenación. No hay nadie allí en este momento, no hay nadie allí. Habrá cuando el Señor abra las puertas y todos los que no hagan parte de los salvos serán condenados y serán desterrados al infierno para vivir allí por toda la eternidad. Allí sí vivirán por toda la eternidad. Y la iglesia volverá. Después de esto será destruida la tierra. Entonces dice la Biblia, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y descenderá del cielo la ciudad santa de Dios, la nueva Jerusalén. Descenderá del cielo, se posará en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo que el Señor creará para los salvos, y allí estaremos con el Señor para toda la eternidad. Estaremos con el Señor en el cielo, en la nueva Jerusalén. Ese es el final de los salvos, y este será el final de los condenados en la eternidad. Nosotros con el Señor, y los que no acepten el evangelio, lastimosamente serán condenados al fuego eterno, del cual dice la Biblia que no se apaga, un fuego que no se apaga, que será muy doloroso. Dice que no ha habido tal sufrimiento desde antes de la fundación del mundo, ni lo habrá. ¿Sí? Entonces la Biblia declara que será y si la Biblia dice que será un sufrimiento tremendo, es porque así es. Si la Biblia lo declara, así es. Pero la iglesia, nosotros los salvos, estaremos con el Señor por toda la eternidad, adorándolo a Él y viviendo en la nueva Jerusalén, un cielo nuevo y una tierra nueva. Bien, mis hermanos,